El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Y Jesús les dijo, Moisés prescribió esto, debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto, y Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, y poniéndole las manos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Después Jesús tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí vemos en este episodio en la vida de Jesús algo muy interesante. La actitud que Jesús tiene para con las criaturas, para con los niños. Es algo que debemos tomar muy en cuenta. Yo le he dicho a ustedes aquí a lo largo de los 21 años y medio que he estado con ustedes, de que Jesús nos ama a todos nosotros sin excepción, no cabe duda. Todos nosotros somos privilegiados, elegidos frente a Él. Somos sus hijos y hijas por adopción. Pero entre todos nosotros aquí presentes, la gran asamblea, la comunidad de creyentes en el Señor Jesús, nuestro Salvador, los preferidos, de entre nosotros los preferidos, no cabe duda que son las criaturas y los niños. Y Jesús lo demuestra a menudamente cuando la ocasión aparece sobre su relación con los niños, en referencia con los adultos. Vemos cabalmente cómo Jesús estaba hablando con los adultos, con los apóstoles, explicándoles el contenido de sus enseñanzas, de la importancia del matrimonio, que tiene que ser algo permanente, duradero, consistente, constante, perseverante y fiel. En medio de esa discusión que tuvo justamente con los apóstoles, unos niños, como hemos leído aquí, se acercan a Jesús
Y los apóstoles, pensando que el mensaje que Jesús le estaba desarrollándoles a ellos para entender mejor, pues ellos pensaron que Jesús no quería que los niños estuvieran ahí presentes, molestándole a él, mientras que él hablara. Pero Jesús cabalmente les mostró a los apóstoles que a pesar que les estaba enseñando una lección tan importante, para él todavía tener los niños frente a él era más importante, porque ellos son los elegidos entre los elegidos. Y por eso Jesús los abraza a ellos y les dice a los apóstoles otro mensaje muy difícil de comprender, de que si nosotros no somos como niños, no podemos entrar en el reino de Dios. Justamente, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús quiere que nosotros tomemos las actitudes de los niños, de hijos e hijas frente a Dios nuestro Padre. No que seamos malcriados como a veces algunos niños son, o como somos nosotros también a veces. Pero al contrario, que tengamos las actitudes de niños y de niñas buenos. O sea, en primer lugar, que tengamos una actitud de confianza en Dios. Una actitud de confianza como tienen los niños con sus padres. Que tengamos también una obediencia a Dios, igual que nuestros niños y nuestras niñas tienen obediencia a nuestros padres o a nosotros mismos. Y que tengamos también una convicción en la veracidad, lo que dice Dios, igual que los niños creen en lo que dicen los padres suyos. Esas tres actitudes tenemos que tener para tener una auténtica y verdadera relación íntima con Jesús y con Dios nuestro Padre, a la manera de que Jesús quiere que lo tengamos. O sea que en primer lugar, que nosotros tengamos confianza en el Señor, que tengamos obediencia a nuestro Señor y que tengamos también amor, a creer en nuestro Señor y amarlo sobre todas las cosas. Es muy importante que nosotros a veces tomemos el ejemplo de una gran santa cuya fiesta celebramos hace 3 días, la fiesta de Teresa del Niño Jesús. Teresa del Niño Jesús, como saben ustedes muy bien, fue una niña privilegiada. Nació en una familia bastante pudiente y adinerada. No sumamente rica, pero sí vivió y creció en una familia muy acomodada. Y cabalmente ella tenía 4 otras hermanas. Sus padres eran auténticos santos. Inclusive sus padres están en vía de ser también beatificados y canonizados santos, los padres de Teresa del Niño Jesús. Y desde una niña pequeñita, ella mostraba a veces una actitud un poco voluntariosa y también una niña un poquito quejosa. Pero a pesar de eso, ella aprendió paulatinamente que para ser una auténtica hija buena con sus padres y con Dios nuestro Padre, ella tenía que dejar las cosas, las niñeras, de ser una niña tal vez un poquito malcriadita y ser más bien una niña de confianza en el poder de Dios en su vida. Ella creó toda una doctrina de la divina providencia de Dios en nuestra vida, de la confianza que nosotros tenemos que tener en el poder de Dios en nuestra vida y que nosotros no debemos de tener ninguna vergüenza si nosotros tomamos la actitud frente a Dios de un niño, una niña que confía en Dios y que totalmente reconoce que Dios es Padre y que nosotros somos sus hijos e hijas. Por eso cuando ella rezaba a veces, porque la pobrecita empezó a enfermarse cuando se hizo carmelita descalza, cuando ella a veces no se acostaba, a veces se dormía durante las oraciones, a ella no le molestaba, porque ella decía, es igual como un niño que a veces escuchando a su padre se duerme en los brazos de su padre, así también cuando dormimos a veces estamos durmiendo en los brazos de Dios nuestro Padre. Él nos comprende y sigue amándonos. Ella desarrolló, como repito, toda esa doctrina maravillosa de confianza, de cercanía, de amistad profunda, de hijo con padre, de nosotros con Dios nuestro Padre. Pero la vida de Teresa del Niño Jesús no fue nada fácil. Ya para el final de su vida, cuando ya empezó a cumplir como 22 años de edad,
empezó a desarrollar una enfermedad terrible que fue la tuberculosis. Y vomitaba sangre y paulatinamente fue convirtiéndose en un esqueleto. Pero Dios permitió que ella sufriese esto. Y ella, a pesar de muchas tentaciones contra la fe que padeció, fue afligida de una manera terrible contra la fe que ella tenía en Dios y la confianza que había desarrollado en su doctrina para con el Señor. Ella se mantuvo fiel y así murió, creyendo en Dios, confiando en Dios y esperando que Dios la recogiera. Lo maravilloso de Teresa del Niño Jesús fue que 3 días antes que muriese, la Santísima Virgen le apareció y en ese momento todas las dudas, todas las tentaciones contra la fe desaparecieron y ella murió tranquilamente, pero sí también con mucho dolor, en los brazos de su Señor, creyendo siempre en la divina providencia. Y ella había dicho, porque escribió varios libros, inclusive escribió una autobiografía, ella había dicho que cuando yo voy al cielo, porque estaba convencido que Dios le iba a recibir a pesar de todos los sufrimientos que estaba padeciendo, ella dijo que cuando voy al cielo quiero trabajar allá por el bienestar de la humanidad. Y de una forma muy particular, ella tiene un cariño especial para los misioneros. Y por eso ella se convirtió en la patrona de las misiones. Algo maravilloso. Los santos, queridos hermanos, son gente como nosotros de carne y hueso. No son diferentes, no han nacido en Marte, ni han nacido en Venus, ni han nacido en la Luna. Son igual que nosotros, con sufrimientos, con dificultades, con tentaciones, con penalidades y también con alegrías sencillas y grandes como las nuestras. Pero ellos tienen algo diferente a lo nuestro, porque ellos verdaderamente tienen las actitudes de niños, como Jesús quiere tengamos nosotros, niños buenos. Confían en Dios, creen en Dios, aman a Dios, obedecen a Dios. Y eso tenemos que cultivar entre nosotros si queremos realmente en el momento de nuestra despedida de la tierra encontrarnos eternamente con el Señor en el cielo. Justamente hoy celebramos otra gran fiesta de un santo maravilloso. Hoy es el 4 de octubre, hoy es el día de la fiesta de San Francisco. Y como ustedes saben muy bien, San Francisco fue un santo verdaderamente extraordinario en el conjunto de todos los santos de la Iglesia Católica. Porque San Francisco tuvo una vida bastante acomodada también y parecida a Teresa del Niño Jesús. Su padre era un comerciante de telas finas en el pueblo de Asís, en la parte central de Italia, en la región de Umbria. Y cabalmente entonces él tenía todo un dado para él, convertirse también igual que su padre en un influyente y rico comerciante. Pero lo que pasó es que usted sabe en esta época en Italia, pues habían diferentes ciudades, no habían reinados grandes solamente tal vez en el sur de Italia, el reinado de Nápoles, pero realmente en la parte central de Italia como en la parte norte, el país, las regiones estaban divididas en ciudades potentes y poderosas, como por ejemplo en la parte norte de Italia tenemos la ciudad de Venecia, que fue una república marítima por casi 800 años, una ciudad verdaderamente opulente, rica y poderosa, que comerciaba con el imperio bizantino y después comerciaba con el imperio turco. Y después tenemos la grandiosa y famosa ciudad de Génova, que fue también una gran república marítima igual que Venecia y que comerciaba en toda la parte del Mediterráneo e inclusive muchos comerciantes genoveses fueron a España, en el sur de España. Y cabalmente cuando España era muy poderosa en el siglo XVI, los banqueros que ayudaban a financiar todos los proyectos españoles, luchando por la fe católica en Europa, fueron los financieros y banqueros genoveses. Entonces, Italia, en la parte central, en la parte norte, estaba dividida en diferentes ciudades. Pues cabalmente Francisco venía de una pequeña ciudad que se llama Asís. Y esa ciudad empezó a pelear contra una ciudad vecina. Y justamente en una de esas guerras, una de esas batallas, el pobre Francisco cayó cautivo, prisionero. Y estuvo en la cárcel, según la tradición dice, por 1 año. Y cuando salió estaba muy enfermo y lo llevaron a su casa y tuvo que estar en cama por varios meses recuperándose de su enfermedad.
Y durante esta época Francisco empezó a leer libros de santos. No tenía otra cosa más que hacer que leer libros de santos y leer la Biblia, en especial el Nuevo Testamento. Y a base de eso empezó a examinar su vida y se daba cuenta que su vida ha sido completamente superficial, que había sido una vida bastante pecaminosa, yendo solamente a fiestas, tomando y haciendo cosas indebidas. Y después empezó a cambiar su vida y la cambió tan radicalmente que su relación con su padre empezó a empeorar terriblemente, porque entonces Francisco tomó la actitud que él tenía que ayudar a los pobres, que tenía que ser como los pobres y dedicarse completamente al sufrimiento de la gente que sufría en pobreza. Empezó a regalar las telas finas de su padre, empezó a arruinar el negocio de su propio padre, y su padre se puso furioso con él hasta tal punto que Francisco en un momento dado, de una forma dramática, pues él renunció a ser hijo de su padre y después decidió para siempre vivir una vida de absoluta y completa pobreza, pero una pobreza verdaderamente radical. Aquí usted sabe muy bien que a partir de la doctrina de San Francisco de Asís, muchos seguidores lo han tratado de imitar, que llamamos nosotros los franciscanos. Y los franciscanos son una orden muy poderosa y muy interesante que trata de acercarse a los pobres y ayudar a los pobres, compadecerse con los pobres y aliviar el sufrimiento de los pobres. Pues la orden de los franciscanos se han dividido en diferentes congregaciones. Hay un chiste que dice que ni Dios sabe cuántos grupos franciscanos hay, porque están tan divididos en tantos diferentes grupos. Pero ninguno de esos grupos, ni el grupo original, solamente la primera generación de Francisco, han sabido o han podido imitar a Francisco en la manera tan radical de pobreza que vivió él mismo, el fundador de la orden franciscana, y la inspiración de todas las congregaciones franciscanas. Porque Francisco andaba descalzo, Francisco andaba en trapos. No tenía una vestidura muy bonita como tienen los franciscanos hoy en día, vestidura bastante muy atractiva y atrayente. De ninguna manera. Él andaba en trapos y toda su comida, todo lo que él conseguía, lo repartía con los pobres. Y Dios le iluminó a él en un sueño que le dijo, la iglesia se estaba derrumbándose. Era un sueño que Dios le dio a él, como diciéndole Dios a él, que era necesario que a través de la fundación de la orden que iba a fundar él, que iba a poder renovar otra vez la Iglesia Católica de la penuria en que estaba, una penuria mortal, una penuria de pecado. Entonces justamente Francisco, en esos trapos y tan descalzo con sus compañeros, se enfrentó frente al Papa Inocente XIII. No tenemos que entrar en toda la historia medieval de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero podemos decir que entre todos los papas de la época medieval, el más poderoso en términos de poder controlar y reinar sobre reyes y reinas, emperadores inclusive, fue este Papa Inocente XIII. Entonces este pobre hombre, en trapos y descalzo, se enfrentó frente al Papa y pidió que el Papa aceptara las constituciones o las leyes de su nueva orden religiosa que iba a fundar, la orden de los hermanos menores. Y el Papa, siendo un hombre tan poderoso, pudo intuir en esta persona enfrente de él, que estaba casi desnudo y descalzo, una gran figura, un gran santo, fíjese usted. Y este Papa tan poderoso con sus ejércitos y con sus riquezas, aceptó cabalmente las reglas de constituciones de Francisco, y a partir de ahí creció esta orden maravillosa que ha sido para la Iglesia Católica un gran consuelo. Y la idea de Francisco de ayudar a los pobres, de San Francisco de Asís, ayudar a los pobres, compadecer con los que sufren, entender las penurias de la humanidad, ha seguido ahora teniendo una huella muy grande y un eco muy importante en el pontificado hoy en día del Papa Francesco, el Papa Francisco que tenemos hoy en día. El Papa Francisco, como ustedes saben bien, es una figura muy enigmática, porque por un lado es un jesuita, su mente es jesuita, eso no podemos nunca negar.
Su corazón es suramericano, pero su espiritualidad es franciscana. Y por eso es tan importante y tan atrayente esta figura. Él trata de vivir en cuanto es posible dentro de las circunstancias de su vida. Él trata de vivir también esa espiritualidad de desprendimiento, que es la vida actual de Francisco de Asís. Por eso, amados hermanos, el Papa Francesco quiere decir que nosotros tratemos de vivir una vida tranquila y sencilla, desprendida y generosa, compasiva y abnegada, a la manera de Jesús. Porque démonos cuenta que San Francisco de Asís, cuya fiesta hoy celebramos, cabalmente él estaba viviendo una vida tan radicalmente pobre y tan radicalmente dedicada y comprometida y consagrada a los pobres, a partir de su entendimiento de los evangelios. Eso es como llegó San Francisco de Asís a esa conclusión. Entonces el Papa Francesco, el Papa de hoy en día, está tratando de regresar la mentalidad de nosotros católicos a las fuentes de nuestra auténtica fe, que es el entendimiento auténtico de los evangelios, que nos dicen a nosotros lo que Jesús nos decía, que tenemos que vivir desprendidamente, abnegadamente, sacrificadamente, consagradamente, orantemente, dedicándonos a Dios a través de la forma en que vivimos con nuestros hermanos y hermanas. La segunda lectura hoy lo dice: tenemos que tomarnos todos hermanos como hermanas, a pesar de nuestras grandes diferencias. Entonces el Papa está llegando a las raíces de nuestra fe católica a partir del entendimiento de los evangelios, igual que San Francisco de Asís, porque nosotros también tenemos que darnos cuenta que Jesús también vivió una vida de auténtica pobreza. Él no tenía casa, no tenía dinero, no tenía sueldo ni salario. Él mismo lo dice: el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, no tiene lugar a donde reclinar su cabeza. Entonces Jesús lo tomaba la gente de su época como un rabino itinerante, o sea, un maestro que andaba de lugar en lugar y que vivía solamente de las limosnas de esas mujeres devotas que lo seguían a él. Y por eso es que Francisco de Asís trata de imitar a Jesús, y por eso este Papa, el Papa Francesco, trata de decirnos a nosotros constantemente, reiteradamente, que es importantísimo que nosotros tratemos de vivir una vida de desprendimiento, como repito, ayudando y apoyando y aliviando el sufrimiento de los demás, para que nosotros también tengamos una bendición de Dios en nuestra propia vida. Por eso, si nosotros cada día hacemos un acto de caridad a alguien, o sea, llamando por teléfono, mandando una carta, dando una limosna, repartiendo comida, ayudando a pagar rentas, porque saben que las rentas hoy en día son terribles en esta ciudad. Si cada día hacemos un acto de caridad, estamos atrayendo sobre nosotros grandes bendiciones de Dios. Pero si nosotros vivimos nuestra vida de una forma egoísta, solamente preocupada por nosotros mismos, sin pensar a los demás, entonces no tendremos jamás la auténtica bendición de Dios en nuestra vida. Cabalmente hoy no podíamos hablar mucho más, pero tristemente tenemos la tiranía de este reloj. Hoy ha empezado algo muy importante en Roma, que es el Sínodo de la Familia. Por 3 semanas, el Santo Padre Francisco, con 200 obispos, cardenales y sacerdotes, van a discutir la problemática de la familia en el mundo moderno hoy en día. Se tomará 3 semanas. Pidámosle a Dios que a partir de ahí algo bueno pueda suceder para poder animar la familia cristiana en este mundo tan aturdido y tan confundido. Y que el Señor Jesús, a través de la Santísima Virgen María, pueda ayudarnos a nosotros a vivir una vida más generosa y más compasiva y más intensamente católica, como Jesús lo pide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.